Pacientes impacientes en espera intentan atenderse en los hospitales y en las postas de salud. Los médicos siguen en huelga. Las autoridades del Ministerio de Salud parecen más preocupadas en la reforma que están implementando que en solucionar el tema de la huelga. Y la verdad es que la situación se vuelve tremenda para los ciudadanos. 48 días dura la huelga médica. Las enfermeras de salud también están en huelga, por lo tanto, todo el sistema de hospitalización en salud no está funcionando. Solamente los casos de extrema gravedad. Pero caray, antes de morirse uno se enferma. ¿Y qué pasa con los enfermos? Está en nuestros estudios el presidente de la Asociación Médica Peruana, el doctor Herbert Cuba. Doctor Cuba, bienvenido. Muy buenas noches y un saludo a todos sus televidentes. Tercera vez que tenemos que reunirnos para abordar el tema de la huelga médica. 48 días en huelga. 51 días. 51, corríjame. Y es más, nosotros explicamos al inicio de esta huelga que esta iba a ser una huelga prolongada. Y teníamos fundamentos para el análisis en su momento porque observamos una conducta dentro del propio Ministerio de Salud para resolver los conflictos laborales. Y esto, lamento decirlo, nos ha dado la razón. Son 51 días, 20 días con huelgas de hambre, donde médicos se encuentran, y mujeres y varones, haciendo huelga de hambre, han sido evacuados a los hospitales, ya cuando se les ha dañado su salud, y en los hospitales no les brindan la atención por ley de emergencias gratuita como corresponde, sino los propios médicos tienen que comprar sus remedios para ser atendidos por sus propios colegas. O sea, y sin embargo, la huelga médica no existe para la ministra. Sí, y hay que señalar aquí que una huelga médica nunca se mide por el nivel de por el número de médicos que están en huelga, porque hay servicios esenciales que nunca se pueden abandonar y nunca se han abandonado. Se mide generalmente por el impacto enorme económico que tiene una huelga. Por ejemplo, en caja de los hospitales ingresa el dinero del pago de bolsillo de los pacientes que van a pagar por las consultas externas. Y hay que tomar en cuenta que el 80% de las consultas externas se dan en los grandes hospitales. Este dinero no entra al hospital. En segundo lugar, las consultas también son pagadas por el Seguro Integral de Salud a través de un subsidio por fichas que se atienden pacientes. En consecuencia, tampoco llega a los hospitales el subsidio del Seguro Integral de Salud. Y por otro lado, también hay transferencias directas del Ministerio de Economía y Finanzas que paga por resultados, por daños resueltos, que tampoco llegan a los hospitales porque no hay consultas. Lo que tenemos hoy en día, después de 51 días de huelga, es lo que se esperaba, un colapso económico de los hospitales que no tienen ingresos económicos para poder pagar servicios elementales de agua, luz, comunicaciones, teléfonos, etcétera, y solicitan dinero al Ministerio de Economía y Finanzas para que les pueda transferir fondos para poder paliar la situación de una huelga que dice la ministra que no existe o que es pequeña, está en fracaso, etcétera. En consecuencia, la huelga está ahí y hay un tremendo problema en los hospitales para poder subsistir. Y por otro lado, también hay que señalar que en toda esta problemática que tiene el Ministerio de Salud se han dado elementos sumamente complejos que la población tiene que entender. Por un lado, se quiso crear a través de una asociación público-privada, de un monopolio para producir medicamentos que compra el Salud y el Ministerio de Salud en modo exclusivo. En consecuencia, toda la industria farmacéutica nacional que produce medicamentos iba a quedar fuera del mercado por este monopolio, entre comillas, público-privado, pero que en realidad era un monopolio, con lo cual distorsionaba totalmente la economía y el mercado en el país. Y esto en el periodo de la huelga. Y por otro lado también ha habido una medida cautelar que ha generado un enorme problema porque el Ministerio de Salud, después de 2 años, no puede emitir directivas para permitir que los medicamentos biosimilares, que son medicamentos producidos por biotecnología, con especies vivas, ¿no es cierto?, puedan ser
tener el permiso de comercialización en el país, que se llama registro sanitario. En consecuencia, no producen esto, pero sin embargo dan los registros. Sin tener directivas de cómo dar los registros, el Ministerio de Salud da los registros. Y evidentemente aquí, también la industria ha saltado hasta el techo y dice, señor, ¿por qué usted da registros sanitarios, permisos de comercialización a productos, si usted no tiene reglas claras en sus directivas? ¿A quién le da usted? Y evidentemente ha generado todo esto una distorsión enorme del mercado, aprovechando el tema de la huelga médica. Y esta situación, este desorden, es un tema que los médicos están abordando. ¿Cómo los tratan si ustedes están con un pliego de reclamos tratando de negociar? Todo esto que usted acaba de comentarnos, ¿cómo se aborda? El problema está que el abordaje de la huelga médica es amplio. Uno de los temas fundamentales es, como todos conocemos, la escala salarial. El segundo tema es la reforma de salud, que es una reforma netamente mercantilista. No abre mercado, sino es una reforma para favorecer a determinados grupos de interés. Y aquí se han puesto pruebas. Hemos visto, por un lado, el tema del monopolio que se quería crear, que felizmente, ha habido una enorme oposición de la industria. Por otro lado, el tema de los registros sanitarios, los permisos para los medicamentos biosimilares. Pero por otro lado, lo más grave, se ha avanzado también en crear un reglamento, una guía una guía técnica innecesaria para el país. Porque el Perú desde hace 90 años, desde el año 1924, en el Perú se hacen los famosos abortos terapéuticos cuando la vida de la mujer está en riesgo. Ahí no hay nada nuevo. Pero hay un escándalo religioso, hay un escándalo social religioso. No es que aquí hay un tema adicional. El aborto terapéutico está contemplado en el Código de Procedimientos Penales. El aborto terapéutico no está penado por el Código Penal. No está penado. No está penado, pero no es legal. Es decir, el profesional que hace un aborto terapéutico no enfrenta a la justicia. No enfrenta a la justicia penalmente, pero él tiene que justificar adecuadamente, civilmente, administrativamente y éticamente ante el colegio profesional que ha actuado en el mejor beneficio de la madre y del niño, finalmente. Claro. Entonces, no es legal el aborto. Sigue siendo ilícito, sigue siendo ilegal. Lo único que no tiene pena de cárcel. Lo que ha salido de la esfera del Código Penal. Nada más. Entonces, si es algo ilícito, yo no puedo hacer un protocolo o una guía. Porque en el Perú no se ha legalizado el aborto. Y no se puede legalizar el aborto porque la Constitución dice que el derecho al concebido es idéntico. Yo no puedo tener dos seres que tienen uno más derecho que otro. Hay igualdad entre los seres. Lo que hace el médico en ese momento, viene una hemorragia, tiene un problema inminente de vida de la paciente, tiene que salvar la vida. Y en ese momento, él tiene que tomar una decisión. Ese es el tema que la ministra ha hecho y ha generado un enorme conflicto. Porque despenalizar no es legalizar. Despenalizar es simplemente, es como por ejemplo el tema de las drogas. Podemos despenalizar que un señor que está con cáncer pueda fumar marihuana. Pero lo despenalizas, pero eso no significa que sea legal. Claro, pero eso no significa que se legalice la marihuana. Y por último no voy a hacer una guía para que use la marihuana. Lo que tengo que hacer simplemente es decir, señor, usted, señor médico, ¿justifica usted que esto ha ocurrido por salvar la vida? Claro que sí, entonces no va usted preso. Claro, un médico no podría dejar morir a una mujer. Claro. Para no practicarle un aborto. Así es. Y hay otro. No es cierto, o sea, ahí ese es un tema clarísimo. No tiene que estar normado. La verdad es que hay un escándalo enorme alrededor del tema. Y el mayor escándalo lo veo yo por otro lado. Mire usted, la persona que salió a hacer el taller el día de hoy a favor del aborto terapéutico aprovechado además para contratar en unos periódicos, una serie de publicaciones, ha salido periódicos amigos. Es el exministro de Salud, Óscar Ugarte, que ha sido 3 años ministro de Salud en el periodo pasado. Si era tan importante para salvar vidas, ¿por qué en su gestión no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo cuando él fue ministro de Salud? El tema es muy simple.
No es que no se han hecho abortos terapéuticos en los 90 años que tiene el Código Penal. Se hacen siempre. No ha habido un escándalo mediático de casos de mujeres muertas porque se les haya negado eso. Ha salido simplemente de la manga de la ministra porque creemos que hay una agenda distractiva. Una agenda distractiva porque hay problemas de fondo, llamadas de reforma de salud, que lo que buscan es mercantilizar la salud. Ojo, no hablo de economía de mercado, hablo que aprovechando del concepto de economía de mercado, ellos lo entienden como mercantilización, es decir, aquello que el Perú tiene que desterrar. Tiene que haber competencia, igualdad de condiciones. No queremos un capitalismo mañoso, tramposo. Queremos una economía de mercado que funcione, que haya competencia, para que el beneficiario sea el ciudadano, los precios bajen por la competencia. No generamos monopolios, ni públicos ni privados. Y eso es ausente en la reforma. Por otro lado también nos hemos quedado sorprendidos que a una personalidad como el cardenal Cipriani se le haga unas críticas totalmente descabelladas, cuando sabemos perfectamente que el cardenal Cipriani proviene de una familia de médicos, abuelo médico, padre médico, hermanos médicos. Él está en la iglesia, la gran labor que hace la Iglesia Católica en la medicina, en suministrar medicamentos, etc. Él conoce perfectamente la situación de la medicina en el país. Y evidentemente, él ha salido a reclamar por la dignidad de los médicos. No es que aquí se le denigre al cardenal por un fundamentalismo, sino que es innecesario el alboroto que se está haciendo por el famoso aborto terapéutico. No es, desde mi punto de vista, es ilegal, porque por un lado el Código Penal despenaliza, no legaliza, y por otro lado una resolución ministerial la legaliza, inclusive da las pautas cómo hacer los abortos. Pero en realidad no hay nada que cambie. No ha cambiado nada. No cambia nada. La situación va a ser idéntica, con una sola observación. Violan el principio más importante que tiene la medicina, que es la autonomía del médico. La objeción de conciencia que puede tener el médico cuando un acto que él hace está reñido con su moral. Ese tema viola este protocolo. En consecuencia, como lo ha expresado muy claramente el decano del Colegio Médico del Perú, él no ha sido consultado para esto. Y aquí nos demuestra una forma de actuar del ministerio. Entregados y medianoche, sacan una norma. ¿A quién consultaron sobre el aborto terapéutico? A nadie. Lo sacaron. ¿A quién consultaron sobre 23 decretos legislativos? A nadie. Lo sacaron. ¿A quién consultaron para modificar la ley de trabajo médico? A nadie. Lo sacaron. O sea, trabajan, no discuten con nadie. Y ahora, en el punto culminante de la huelga, a los 51 días, presenta la ministra una agenda de discusión. Exactamente. Hoy día en los diarios está la publicación. Dice, el Ministerio de Salud implementará agendas de desarrollo de los profesionales médicos para mejorar los servicios de salud y propone política de nombramiento de médicos contratados, impulso de las prestaciones complementarias para aumentar la oferta de servicios de salud de la población, culminar con la formulación al nuevo reglamento de guardias, desarrollo de un programa de titulación para especialistas, incremento del número de plazas para el residentado médico. Es decir, ¿ella propone un pliego de reclamos? Ella propone una agenda que dice que ella lo va a hacer porque los de la Federación Médica y los dirigentes son intransigentes. Ella va a hacer eso. La pregunta es, ¿ella va a otorgar títulos a nombre de las universidades? Porque los títulos de especialistas se otorgan a las universidades, no ella. ¿Estos puntos se han tratado durante las negociaciones? Siempre, hay proyectos de ley por eso. El tema de nombramiento, hay proyecto de ley. En el tema del residentado médico, hay un proyecto de ley desde el año 2011 para modificar la ley para la ley del residentado médico, que debería haber duplicado las plazas de especialistas en el año 2011, duplicado el 2012, duplicado el 2013. Hoy día tendríamos más especialistas que el país no tiene. Sin embargo, está encarpetada y la ministra de Salud no la ha movilizado. Es más, las normas del residentado médico, que es la especialidad, son solamente normas de decretos supremos, hasta la fecha, porque no hay ley de la especialidad. En consecuencia, ya pudo haberlo hecho. En el tema de las guardias hospitalarias, idéntica manera, ha dado guardias hospitalarias para las enfermeras, para los otros profesionales de la salud, pero no le ha dado para los médicos.
y los tiene ahí a los médicos congelados. Y en el tema del nombramiento, hay ley en el Congreso. Lo único que tenía que haber hecho la ministra es dar el presupuesto que se requiere para el nombramiento de los médicos. O sea, la agenda que pone es distractora, porque en realidad lo que no quiere discutir ella es que hemos ampallado el mercantilismo de la reforma. No es la reforma auténtica que el país requiere. Nosotros necesitamos mayor inversión, pero transparente. No queremos a dedo. No queremos que las licitaciones solamente haya un postor o un proveedor. Queremos que el mercado se beneficie para que se beneficie finalmente los usuarios. Miren lo que ocurre en los medicamentos. Ha tenido que la industria recurrir a una acción de amparo para decirle, señora ministra, no otorgue usted más permisos de comercialización de productos hasta que usted no dé reglas claras. O sea, la industria ha tenido que salir. Ha tenido que salir la otra rama de la industria a decirle, oiga, ministra, no dé usted un monopolio para medicamentos porque ¿qué hacemos nosotros con todas nuestras inversiones? O sea, alguien tiene que escuchar esto. O sea, no escucha a nadie. Y encima... ¿La señora ministra tiene un gabinete de asesores? ¿Se conoce el nombre de sus integrantes? Tiene sus asesores, evidentemente. Generalmente es un grupo compacto que se conocen años, porque son grupos que provienen casi de un... Están todos años trabajando en la misma organización. Se conocen, son conocidos. Pero quiero decirle también que los médicos, los funcionarios que trabajan de carrera en el propio Ministerio de Salud están en huelga. ¿Hay huelga al interior del propio Ministerio de Salud? ¿Del personal administrativo? Del personal administrativo y el personal, sobre todo médico, el personal médico que tiene el Ministerio de Salud, están en huelga. En consecuencia, yo no sé, ¿qué esperamos? Pero yo tengo una leve sospecha. Este aviso que ha publicado la ministra el día de hoy es una medida desesperada. Quiere señalar algo muy importante. Ustedes son intransigentes, ustedes no sí. Yo estoy dando acá una pitita para negociar. En consecuencia, el problema está que nadie le cree. Pero ella está haciendo una propuesta. Claro, está diciendo, esta es la propuesta, pero nadie le cree. ¿Y por qué no le creen? Porque todo lo que ha prometido ella al inicio, nunca lo ha cumplido. Es más, cuando alguien critica, inmediatamente sale toda una artillería pesada para combatir a todo el mundo. Yo creo que hoy día, 51 días de huelga, con médicos que están en huelga de hambre, al cual yo desde aquí les rindo un enorme homenaje, digo lo siguiente: hoy día, a 51 días de huelga, ¿cuál es la perspectiva que da la ministra de Salud del Pueblo? ¿Cuál es la perspectiva que le va a decir a la gente que está enferma? Solamente le va a decir, los médicos son los malos, cuando la última encuesta que ha publicado el diario Gestión ha señalado claramente que el 60% de la población cree que la huelga es por culpa del gobierno. No se da cuenta que la opinión pública está a favor de la profesión médica. No se da cuenta que la profesión pública está a favor de la vida. Hoy día en la marcha que ha habido frente al Hospital Loaiza, la gente, los médicos cargaban carteles, sí a la vida. No puede una ministra de Salud, por más poder que tenga, obligar a los médicos a que atenten contra la vida. ¿Cuándo prevé usted que se podría, doctor, encontrar la solución? Llegar a un entendimiento, a una negociación, a un diálogo, porque la situación realmente es dramática. Yo creo que el primer objetivo va a ser cuando ya el presidente Ollanta, que ya regresa de su periplo francés y creo que desde el extranjero le habrá permitido observar mejor los problemas internos de nuestro país, pueda conversar con su gabinete y decir, bueno, ¿hasta cuándo? Porque definitivamente la respuesta tiene que venir del más alto nivel del gobierno, del presidente Humala. Yo creo que el estamento ministro de Salud ha concluido. No hay capacidad de respuesta. Cita a los médicos para reunirse y ¿sabe lo que hace? No se reúne ella. Manda una asesora que se reúne con los médicos. No se reúne con los médicos. Por otro lado, cuando quiere dar alguna reunión, etcétera, es a puerta cerrada. Todos son notas, todos son informaciones. No hay una
reunión franca y abierta, porque lo lindo, ¿sabes lo que sería? Que la ministra con la prensa, y los medios y la prensa, estén ahí, una reunión transparente, que se discutan los temas ampliamente, para que vean qué es lo que estamos pidiendo los médicos. Pero hay algo que creo que puede también ser importante. Creo que el factor que puede cambiar esto es reuniones que han tenido la primera ministra con exministros de salud, que le han hecho ver que, en primer lugar, el tal aumento no es tal. Inclusive una exministra le encaró al ministro y dice, oye, no hay tal incremento como tú planteas, porque yo soy médico y sigo ejerciendo como tal, y mi wincha de pago dice contrario a lo que tú dices. En segundo lugar, cuando le han discutido el tema de la reforma, le han dicho exactamente lo mismo. La reforma que estás llevando no es la reforma que el país requiere. Exministro de Salud. O sea, ya hay toda una opinión de gente pensante, de gente que tiene una enorme prestancia en el país, que ya le han dado la espalda a la ministra. Y yo creo... ¿Ustedes esperan que cambien de ministro? Yo creo que eso va a resultar por sí solo. O sea, no es que Herbert Cuba o la Asociación Médica Peruana o el gremio diga, oiga, váyase a su casa. No, yo creo que eso cae de maduro. O sea, como se dice, hay que cortar el nudo. Y hay un nudo intransigente que tiene que resolverse. Esta huelga tiene 51 días. Y si sigue el tema así, durará 60, durará 70, 80. Y recordemos que en el año 89, la huelga médica, en el periodo de Alan, en su momento crítico, de acuerdo al periodo de Alan García, duró 100 días. Qué horror. Y espero que esa huelga no se repita, porque... Esperamos que no se repita. Como dijo el cardenal Cipriani, por la dignidad médica. Yo creo que ahora ya no es un tema de más dinero o menos dinero, es un tema de dignidad. Y en estos instantes, la profesión médica está sumamente preocupada por todo lo que ocurre en la profesión. Gracias, doctor. Gracias. Gracias por venir. Así está la situación. Ahora vamos a hacer un corte y vamos a regresar para hablar de innovación con Maite Vizcarra. Volvemos.